En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó:
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es el segundo día de la octava de Pascua. Y esta celebración, este día, lo celebramos con el mismo gozo del día de la resurrección. Este acontecimiento o la resurrección de Jesucristo, el acontecimiento que iba a cambiar la historia humana, no es un acontecimiento que podemos celebrar solo un día, sino es un acontecimiento que debemos celebrar todos los días con mucha alegría, porque la resurrección de Jesucristo es nuestra alegría, es nuestra esperanza. Queridos hermanos, una vez más, María Magdalena va al sepulcro. Ella estaba triste, ella estaba descontenta, era triste porque no sabía lo que ocurrió con el cuerpo de su Maestro Jesucristo. Ella estaba llorando. Recordemos lo que dijo Jesucristo antes de su muerte en su discurso de adiós. Él dijo a sus amigos que su ausencia por lo poco día va a atizar la tristeza, pero cuando ellos vuelvan a verle, va a brotar una alegría inmensa. Aún María de Magdalena tenía tristeza. Estaba buscando al cuerpo de Jesucristo. Ella expresó su tristeza, preguntó: si tú te lo llevaste, dime dónde está. Pero después de esta respuesta a los ángeles, Jesucristo manifestó a ella para decir: mujer, ¿por qué estás llorando? Y de repente otra cuestión más: ¿a quién buscar? ¿A quién buscas? Esta segunda pregunta es importante. Recordemos al principio del Evangelio, según San Juan, este mismo Jesús dijo a Andrés y el otro discípulo: ¿qué buscáis? Ellos buscaron dónde vivió Jesucristo, la casa de Jesucristo, su lugar. Y ahora tenemos otra pregunta nueva: ¿a quién buscas? A diferencia de los dos primeros discípulos, María estaba buscando
a Jesucristo. Pero ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni. Es importante. Al decir solo María, el que estaba llorando ahora no lloró. Ahora está contenta porque reconoce la voz de su pastor. Y es lo que Jesucristo nos ha dicho en el discurso del buen pastor: conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Al nombrar a María, María da cuenta que esta voz es la voz de Jesucristo, es la voz de su maestro. Jesucristo conoce a cada uno de nosotros y llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, porque cada nombre de nosotros, de sus hermanos, está escrito en el libro de la vida. Y María, que es la oveja, conoce a la voz de su pastor. Pero como lo sabemos, cada encuentro con Dios tiene que abrir el camino de la misión. Después de este encuentro, de este diálogo con Jesús, Jesucristo iba a dar a María una misión de ir para anunciar a los apóstoles que está vivo, que resucitó de entre los muertos. Y nosotros, después de nuestro encuentro con el resucitado Jesucristo, tenemos que ir para anunciar la buena noticia a los demás. Y para terminar lo que hemos escuchado, Jesucristo dice: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Por su resurrección, nosotros somos hijos de Dios. Podemos llamar a Dios también Padre, gracias a Jesucristo. Queridos hermanos, este mensaje es lo que acabamos de escuchar en la primera lectura, donde los apóstoles, especialmente Pedro, iba a anunciar, y había 3,000 almas que han escuchado esta buena noticia, y estas 3,000 almas son salvadas porque recibieron el mensaje, el bautismo, han tomado el camino de la conversión. Pidamos a Jesucristo la luz de la resurrección de brillar para siempre en nuestro corazón. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Por el Papa Francisco, por todos los obispos, los responsables de la Santa Iglesia, para que ellos anuncien día y noche la buena noticia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los gobernadores de este mundo, especialmente en este momento tan difícil con el coronavirus, que todos ellos trabajen juntos para poder luchar con este virus, con esta enfermedad que está sembrando dolor, lágrimas al seno de las familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que están en el hospital, que están sufriendo a causa del coronavirus y otras enfermedades, que el Señor Jesucristo, el doctor de alma y del cuerpo, les cure. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los médicos, los investigadores, los que están buscando solución que ayudan a las víctimas de este coronavirus, que el Señor Jesucristo les asista con
con el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todos los feligreses de esta parroquia, los que están trabajando en esta parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y también por todos los difuntos de esta parroquia, también roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre Todopoderoso, tú que has resucitado a Jesucristo y le hizo Señor Todopoderoso, el juez del mundo, Señor del universo, Rey de los reyes, escucha nuestras peticiones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Del Señor Jesús, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, prepáranos para alcanzar la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Resucitó.